En un rincón tranquilo de Israel, bajo el cielo inmenso y claro, vivía Jonás, un hombre común, un profeta que conocía la voz de Dios. Un día, sin aviso, esa voz poderosa le habló con claridad: «Levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad», le dijo el Señor. «Su maldad ha llegado a mis oídos, y tú serás quien lleve mi mensaje de advertencia». La misión que le había sido encomendada no era sencilla. Nínive era un lugar temido, famoso por su corrupción y sus crímenes. Jonás sabía que la ciudad estaba habitada por personas que vivían de espaldas a la justicia y a la compasión. Pero aún más, Jonás sabía algo más profundo: este llamado no era simplemente una misión, era una prueba de obediencia y de fe. Mientras las palabras resonaban en su corazón, Jonás sentía el peso de la tarea. Sabía que el Señor tenía un plan, pero a medida que las horas pasaban, una sombra de duda comenzó a envolverlo. ¿Por qué, él? ¿Por qué debía llevar aquel mensaje a un lugar tan lleno de oscuridad? Los días de tranquilidad habían quedado atrás. Ahora, su vida estaba marcada por el eco de una orden divina que traía consigo un desafío que no se podía evadir ni olvidar. Tras recibir el llamado divino, Jonás se sintió atrapado en una lucha interna. Sabía que la voluntad de Dios era firme, pero el miedo y la duda comenzaron a inundar su mente. Así que, en lugar de obedecer, Jonás tomó una decisión audaz: huir. Se dirigió rápidamente al puerto, donde los barcos iban y venían, conectando destinos lejanos. Ahí, encontró una embarcación que zarpaba rumbo a Tarsis, un lugar distante y opuesto a Nínive. Al abordar, creyó que podía escapar de la presencia del Señor. Cada paso que daba hacia el barco era una huida de sus responsabilidades, un intento de alejarse de aquello que Dios le había encomendado. Mientras el barco se alejaba de la costa, Jonás respiraba con alivio, convencido de que podía dejar atrás ese peso abrumador. Pero la paz que buscaba no se encontraba en el horizonte que dejaba atrás. En el fondo de su corazón, sabía que no se puede esconder del llamado divino. Sin embargo, en ese momento, el deseo de escapar era más fuerte que cualquier otra cosa. A lo lejos, las olas parecían calmas, pero en el alma de Jonás se gestaba una tormenta más grande de lo que él mismo podía comprender. El barco avanzaba sobre el mar y el sol comenzaba a ocultarse, dejando el cielo teñido de un rojo profundo. Todo parecía tranquilo, pero de repente, el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando olas que golpeaban con furia el casco de la nave. Los marineros, hombres experimentados, sintieron el peligro en el aire y supieron que algo no estaba bien. Las aguas se alzaban como montañas furiosas y la tormenta crecía con una intensidad implacable. El cielo se oscureció, y los truenos resonaban con un poder que parecía surgir de lo profundo. Los marineros luchaban contra el mar, lanzando al agua todo lo que pudieran para aligerar el peso del barco, pero la tormenta no cedía. Entre el caos, el capitán descubrió a Jonás, quien había bajado a la bodega para dormir. Despertándolo, le dijo: «Levántate, ¿cómo puedes dormir? Ruega a tu Dios, quizá Él nos salve». Los hombres, desesperados, echaron suertes para descubrir la causa de la tempestad, y la suerte cayó sobre Jonás. En ese momento, todos comprendieron que este hombre era diferente, que su presencia traía algo más que su equipaje. Con el agua invadiendo la cubierta y el viento amenazando con romper las velas, Jonás se dirigió a los marineros y, con el rostro lleno de culpa, confesó: «Soy hebreo, y temo al Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Él sabía que había intentado huir de aquel que todo lo ve, y ahora el precio de su desobediencia estaba frente a él, en la furia de las olas. Los marineros miraron a Jonás, y, aunque temerosos, supieron que la única salida era enfrentarse al mar y a la verdad que él llevaba consigo. Los rostros de los marineros se endurecieron al escuchar la confesión de Jonás. La tempestad rugía, y el barco estaba al borde del naufragio. Jonás, consciente del desastre que había desatado, dio un paso al frente y, con voz firme, les dijo: «Láncenme al mar. Solo así se calmará la tormenta, porque sé que soy yo quien ha traído esta desgracia sobre ustedes». Los hombres se miraron, dudando si realmente debían hacer tal cosa. La idea de arrojar a alguien al mar embravecido les resultaba atroz. Así que, haciendo un último intento, remaron con todas sus fuerzas para llevar la nave de regreso a tierra.
Pero el mar se negaba a ceder, y las olas se volvían cada vez más salvajes, como si fueran gigantes enfurecidos. Finalmente, entre murmullos de súplica y rezos al Dios de Jonás, tomaron al profeta en sus brazos y lo llevaron a la borda. Con una última mirada hacia él, los marineros lo dejaron caer en las profundidades oscuras y frías del mar. El agua lo envolvió de inmediato, y al instante, el mar se calmó. Las olas se suavizaron y el viento cesó, dejando a los marineros atónitos ante el milagro que presenciaban. Sabían que algo más grande que ellos había intervenido, y, en ese momento, temieron y honraron al Dios de Jonás. Mientras tanto, Jonás descendía hacia las profundidades, rodeado por el silencio y el peso de su decisión. Era un acto de sacrificio, una aceptación de su destino, y en esas aguas se enfrentaba a la consecuencia de su huida. Pero, lo que él no sabía, era que su historia aún no había terminado. Mientras Jonás descendía en el mar profundo, las aguas lo rodearon y la oscuridad se hizo total. De repente, sintió un enorme golpe y fue tragado por una criatura gigantesca. Jonás había sido engullido por un gran pez, y allí, en lo más recóndito del océano, quedó atrapado en su vientre. El aire era espeso, y todo a su alrededor estaba envuelto en sombras. Las paredes húmedas lo aprisionaban, y el silencio era abrumador. Cada segundo se extendía como una eternidad mientras Jonás se encontraba cara a cara con sus propias decisiones. Aislado de todo y todos, se hallaba en el límite entre la vida y la muerte. Allí, en la profundidad, Jonás comprendió que no había más escapatoria, que no quedaban rutas ni caminos para huir de la presencia divina. Ese lugar, oscuro y solitario, se convirtió en su lugar de reflexión. Rodeado por las entrañas del pez, comenzó a reconocer su error y el peso de su desobediencia. Todo lo que había intentado evitar al huir ahora se le revelaba con una claridad dolorosa. Sin saber cuánto tiempo había pasado, Jonás, quebrantado y arrepentido, comenzó a orar desde lo profundo de su alma. Agradeció por la vida que aún latía en él y pidió perdón con sinceridad, entregándose al poder de aquel que gobierna sobre el mar y la tierra. Sabía que no había garantías de salir con vida, pero también sabía que no estaba solo, porque la presencia de Dios lo había alcanzado incluso en el lugar más oscuro imaginable. 3 días y 3 noches pasaron mientras Jonás permanecía en el vientre del pez, purgando su temor y su orgullo, volviendo su corazón hacia la obediencia y la fe. En lo más profundo del vientre del pez, Jonás se encontraba solo, rodeado por la penumbra y el eco de su propio arrepentimiento. Su corazón se llenaba de un pesar sincero, un dolor que lo llevaba a reconocer su error ante Dios. Sabía que había intentado huir de su destino, y, en ese acto de desobediencia, había ignorado la misericordia que el Señor quería extender a través de él. Allí, rodeado por las sombras, Jonás se postró en oración. Con cada palabra, liberaba el peso que cargaba en su interior. Señor, en mi angustia clamo a ti, decía, su voz entrecortada por el llanto. Recordaba cómo la mano divina lo había alcanzado incluso en su rebeldía, y por primera vez en días, se sintió en paz. Le pidió perdón con el corazón abierto, con la certeza de que solo Dios podía escucharle y, tal vez, concederle una segunda oportunidad. La oración se elevaba desde las entrañas del pez hasta el cielo. Jonás rogaba con una intensidad desconocida, aceptando su culpa y pidiendo ser liberado de aquel abismo que él mismo había provocado. Se comprometió a cumplir con la misión que se le había encomendado, prometiendo no volver a dar la espalda a la voluntad divina. Con cada palabra, sentía como el espíritu se renovaba, como sus fuerzas regresaban. La oscuridad del vientre del pez se volvió el santuario donde Jonás redescubrió su fe, donde se reconcilió con su propósito y su destino. Allí, en el centro de la tempestad interior, encontró el camino de regreso a Dios. Tras 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jonás fue finalmente liberado y llevado a las costas. Con la promesa en su corazón y la misión renovada, se dirigió a Nínive, la gran ciudad que, hasta hace poco, le había llenado de miedo y rechazo. Al llegar, contempló las murallas imponentes, y supo que ahora debía cumplir con su llamado. Recorriendo las calles, su voz resonó entre la multitud: dentro de 40 días, Nínive será destruida. La gente lo miraba, sorprendida y asustada, al escuchar su mensaje.
Jonás avanzaba, proclamando la advertencia con firmeza, sin detenerse, entregando cada palabra como si fueran brasas ardientes. Los rostros a su alrededor reflejaban el temor y la incertidumbre, y, poco a poco, su mensaje se esparció como fuego. Desde el más humilde hasta el más poderoso, todos comenzaron a escuchar la advertencia del profeta. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, quien, al comprender la gravedad del mensaje, se levantó de su trono, se despojó de su manto, y se cubrió de ceniza, declarando ayuno y arrepentimiento en toda la ciudad. Así, los habitantes de Nínive dejaron de lado sus actividades y se unieron en oración, rogando por misericordia y pidiendo perdón. Hombres, mujeres, niños, incluso los animales, se sumieron en el clamor, reconociendo la necesidad de cambiar sus caminos. Jonás fue testigo de cómo los corazones se volvían a Dios, y, por primera vez, sintió el poder transformador del arrepentimiento genuino. La ciudad entera se rindió ante el mensaje, y la misericordia divina descendió sobre Nínive, demostrando que incluso en el lugar más oscuro, siempre hay oportunidad para una nueva vida. Después de entregar el mensaje y ver a Nínive volverse a Dios, Jonás se alejó de la ciudad y encontró un lugar elevado desde donde pudo observar. Esperaba ver la destrucción, creyendo que el juicio caería sobre esa ciudad pecadora. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, algo diferente comenzó a suceder. Nínive no fue destruida. Dios, al ver el arrepentimiento sincero de sus habitantes, decidió perdonarles. La ira que había estado a punto de desatarse se transformó en compasión. Jonás, al darse cuenta de esto, se sintió frustrado y confundido, preguntándose cómo podía Dios mostrar tal misericordia a quienes tanto habían fallado. El Señor, viendo el corazón inquieto de Jonás, le enseñó una última lección. En un acto de bondad, hizo crecer una planta para dar sombra a Jonás, brindándole alivio del sol. Pero al día siguiente, la planta se marchitó, y el profeta se enojó. Fue entonces que Dios le habló y le mostró el verdadero propósito de la misericordia. Tú te compadeces de esta planta, que no te costó ningún esfuerzo, le dijo, y no debería yo compadecerme de Nínive, una ciudad donde habitan más de 100,000 personas que no distinguen entre su derecha y su izquierda. En ese momento, Jonás entendió que el amor y la misericordia de Dios eran mucho más grandes de lo que su juicio humano podía comprender. La lección de la misericordia era tan vasta como el cielo y tan profunda como el océano. Dios no solo le había mostrado compasión a Nínive, sino también a Jonás, permitiéndole ver que su amor alcanzaba a todos. Con esta revelación, Jonás comprendió que la verdadera esencia de su misión no era la destrucción, sino el poder transformador de la gracia divina. Señor, te damos gracias por la lección de misericordia que nos muestras en la historia de Jonás. Ayúdanos a reconocer tu amor incondicional y a abrir nuestro corazón al arrepentimiento sincero. Permítenos ver a los demás con compasión, tal como tú ves a cada uno de nosotros. Que tu gracia transforme nuestras vidas y nos inspire a caminar siempre en obediencia y fe. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para más contenido edificante. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer la poderosa historia de Jonás. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video, hermanos y hermanas en Cristo.